Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo. Como dice la presentación, un espacio de información, pero también de opinión y de profunda reflexión respecto de los temas que interesan y motivan para informarse más a la comunidad. Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio con su cobertura en todo el territorio ecuatoriano, en las 24 provincias. La televisión legislativa y el Internet. El Internet en envivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. En la primera parte del programa del día de hoy tenemos como invitado especial a Marcelo Espinel. Él es coordinador del Observatorio Legislativo. Este Observatorio Legislativo hace algunos días difundió y entregó a los representantes de los medios de comunicación y también llegó hasta la Asamblea Nacional el resultado de lo que ha sido su trabajo. Y hay algunas cifras, hay algunas puntualizaciones que vale la pena que ustedes la conozcan y también provocó en nosotros reflexiones que las vamos a compartir en este espacio. Primeramente, Marcelo, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí, bienvenido. Nancy, muy buenas tardes a todos los televidentes. Para mí es un gusto poder compartir el trabajo que nosotros estamos realizando hacia los ciudadanos. Se titula este espacio Visión Ciudadana del Trabajo Legislativo, porque ustedes también lo titularon así, Visión Ciudadana del Trabajo Legislativo. ¿Cómo se trabajó estos resultados que ahora ya son de dominio público? Bueno, nosotros venimos emitiendo este informe desde hace aproximadamente 3 años. Antes lo hacíamos de manera trimestral, hemos optado por hacerlo de manera anual. Es elaborado por ciudadanos sin ningún tipo de injerencia partidista a través de nuestra organización que se llama, como tú bien dijiste, Observatorio Legislativo. Lo que nosotros buscamos es entregar a los ciudadanos indicadores cuantitativos de la gestión de la Asamblea Nacional para que los ciudadanos puedan evaluar cuál es el nivel de representación que están teniendo o el nivel de trabajo que están teniendo sus representantes dentro del Parlamento. Nosotros, dentro de nuestra metodología, tenemos como principal fuente de información a la web de la Asamblea Nacional y adicionalmente sustentamos cada uno de nuestros informes en solicitudes basadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De esta manera nosotros podemos contrastar la información que aparece en distintos medios de comunicación a la información oficial otorgada por la Asamblea Nacional a través de distintos canales. El contraste es entonces con aquella información, podríamos decir, extraoficial que circula en los medios de comunicación. Exactamente. Con la oficial que entrega la Asamblea a través de ¿qué? ¿De la página web? Sí, a través de la página web, a través de los boletines ¿ya? Y adicionalmente a través de sus cuentas en redes sociales y del monitoreo que nosotros realizamos a cada una de las sesiones. Nosotros en redes sociales elaboramos un monitoreo en vivo de cada sesión de la Asamblea Nacional y adicionalmente emitimos un informe inmediato de cada sesión de la Asamblea Nacional con lo que dijo cada legislador y cuál fue su comportamiento cuando se han producido votaciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. En esta oportunidad, el material que lo vamos a conversar tiene que ver con el trabajo del 2013-2015. Muy bien. Hablan ustedes de un balance legislativo en donde se ha valorado, por ejemplo, el nivel de legislación, el nivel de fiscalización y el nivel de transparencia. Vamos por el primer rubro. ¿Cómo está el nivel de legislación? Como nosotros hemos acostumbrado, emitimos datos cuantitativos. Al respecto de esto, en las iniciativas presentadas durante este periodo, nosotros contabilizamos que se presentaron 112 iniciativas de ley, de las cuales 23 fueron presentadas por el presidente de la República y 84 solicitudes por los legisladores. Un total de una solicitud por la función judicial, 3 por la Defensoría del Pueblo y una que es una iniciativa ciudadana. Es decir, supera y con bastante distancia la iniciativa legislativa a la iniciativa del Ejecutivo. Sí, pero ya en el resultado de aprobaciones... Ese es el otro punto. Ajá. En total, durante estos 2 años se aprobaron un total de 34 proyectos de ley. De estos 34 proyectos de ley, el 70% de los proyectos de ley aprobados le corresponden a iniciativa del presidente de la República. El restante 30% le corresponden a iniciativas presentadas por los legisladores. En números fríos quiere decir de 7 de cada 10 leyes aprobadas durante estos 2 años le corresponden a iniciativa del presidente de la República. Esto tal vez si hacemos en comparación al periodo legislativo anterior,
En el periodo legislativo anterior, cuando no existía una mayoría tan abrumadora de Alianza País dentro del Parlamento, el 54% de los proyectos aprobados durante todos los 4 años le correspondían al presidente de la República. 5 de cada 10 proyectos de ley eran del presidente. Ahora tenemos la cantidad de 7 de cada 10 proyectos de ley corresponden a iniciativa del presidente de la República. Eso nos deja una primera reflexión. Desde el punto de vista del Observatorio Legislativo, ¿cuál podría ser? Bueno, el presidente, de acuerdo a la Constitución, es un colegislador. Él puede presentar proyectos de ley. En todos los estados democráticos, cuando existe una mayoría en el Parlamento por parte del mismo partido político de quien ejerce la presidencia, los proyectos de ley persiguen un plan político. Y es lo que está sucediendo en nuestro país. Los asambleístas, recuerdo que el asambleísta Virgilio Hernández decía que los proyectos de ley están persiguiendo este plan político de Alianza País. El problema, ¿cuál vendría a ser desde nuestro punto de vista? Es si es que estos proyectos de ley propuestos por el presidente de la República no son debatidos adecuadamente. Si es que son aprobados sin ningún tipo de debate, si únicamente los legisladores se dedican a aprobar lo que esté enviando el presidente de la República. En ese sentido, si es que fuera así, que ese análisis ya le corresponde a los académicos, ver si es que los proyectos de ley realmente merecían tal vez más debate. Si es que fuera así, pues ¿para qué tendríamos una Asamblea Nacional? Ahora, ustedes lo que hacen es una medición de lo que sucede en el salón del Pleno, no así el trabajo que se hace en comisiones, en donde podría también reflexionarse sobre cuánto cambian los proyectos en las comisiones, con los aportes no solamente de los asambleístas, sino del trabajo que se hace en territorio. Exactamente. Eso ustedes no lo tienen. Nosotros no monitoreamos, lastimosamente, son tantas comisiones, tanto trabajo que ya se sale de nuestras manos. Es por eso que nosotros le pedimos a cada uno de los legisladores, voy a saltarme un poquito al tema de transparencia, a los legisladores que nos entreguen cuáles son las observaciones que han presentado a los proyectos de ley. Como tú conoces, y sería algo bueno que se implemente en la página web de la Asamblea Nacional, conocer cada una de las observaciones que están presentando nuestros legisladores de los proyectos de ley. De esa manera nosotros podemos hacer un análisis en el sentido de que el legislador 1 propuso que se incorpore este artículo, que tal vez es muy necesario que se incorpore ese artículo desde el punto de vista académico, pero no se lo hizo. Pero cuando se entregan los informes anuales de participación, de actuación de los asambleístas, ¿sí consta parte de esta información? ¿Ustedes no han accedido a esos informes? Existe esta información, pero nosotros tenemos esta información en números. Ya. Lo que nosotros queremos conocer, y es como algunos legisladores sí nos envían esta información, es el PDF indicando que tal día, a tal hora, presentó una observación, un proyecto de ley, y es la siguiente. Ya. Y eso nosotros lo podemos hacer de inmediato. Inclusive eso le permite al ciudadano conocer cómo se está debatiendo un proyecto de ley, no en el informe anual, cuando tal vez ya fue aprobada la ley. Pero aquí hay una observación y muy positiva de parte de ustedes. Permanentemente en la página web podríamos alimentar esa información, inclusive de valioso peso para la evaluación que se puede hacer el propio asambleísta y que pueden hacer quienes confiaron con su voto ese respaldo al asambleísta. Como para acotarte un poco, nuestro objetivo como observatorio es que se transparente toda la información posible. Mientras más información, que es la información que nosotros solicitamos, existe en la web, existe a través de distintos canales virtuales, como te decía, tras cámaras, tal vez ya no exista la necesidad de la existencia de un observatorio legislativo. Bien, estamos en uno de los rubros entonces de lo que fue esta materia que ha sido motivo de investigación del Observatorio Legislativo, la legislación. Pero antes de pasar a este punto, de los proyectos de ley que fueron aprobados por la Asamblea y son leyes en vigencia, ¿cuántos son económicos urgentes? Porque eso también se lo tendría que medir, ¿no? Claro. Hay una situación importante por la que atraviesa el país y el único que puede enviar iniciativas de esa índole es el Ejecutivo. ¿Ustedes lo han podido medir? Sí, lastimosamente, Nancy, ese dato no lo tenemos en el dato más individualizado del boletín, ¿Ya? No lo traje, pero si no me equivoco son alrededor de 4 o 5 proyectos de ley que se presentaron durante estos 2 años como iniciativas económico urgentes. ¿Ya? Y que es algo que va acorde a los intereses del país, a la urgencia que requiere el país. Y como nosotros siempre decimos, el presidente es colegislador, está en todo su derecho de presentar proyectos de ley. Lo que nosotros exigimos del Parlamento es un debate adecuado de las leyes. Muy bien, vamos al siguiente rubro que tiene que ver con la fiscalización. ¿Qué es lo que ustedes pudieron detectar? Bueno, en fiscalización, y me gustaría después tal vez si podemos retomar el tema de legislación para analizar presencia en votaciones, ausencia en votaciones de los legisladores y excusas. Claro que sí. En fiscalización tenemos un gran problema.
Nosotros tenemos un gran problema en fiscalización porque la Asamblea Nacional está mostrando información que a nosotros no nos permite hacer un análisis adecuado. ¿A qué se Si refiere? uno accede a la página web de la Asamblea Nacional, lo que encuentra son números muy fríos, en el sentido de que tú puedes encontrar que, por ejemplo, un movimiento político determinado hizo un número determinado de solicitudes de información que fueron dirigidas a la presidenta de la Asamblea Nacional. Y la presidenta remitió estas solicitudes a determinados ministerios y un número determinado de solicitudes obtuvo respuesta. Esos datos, ¿Eso no es suficiente? para nosotros no es suficiente. Así como los ciudadanos podemos conocer sobre qué trata cada proyecto de ley que está discutiendo la Asamblea Nacional, para nosotros es muy importante conocer sobre qué versa cada solicitud de información. En ese mismo sentido, con los 21 legisladores que han decidido transparentar su información con el Observatorio Legislativo, los legisladores nos entregan las copias de cada una de las solicitudes de información remitidas a la Presidencia de la Asamblea Nacional. De esa manera el ciudadano puede conocer, por ejemplo, que el asambleísta X ha presentado una solicitud de información al Ministerio de Salud sospechando de una irregularidad en un contrato. Y yo puedo conocer si es que esta solicitud de información tuvo o no obtuvo respuesta. Y como ciudadano también puedo fiscalizar el trabajo de fiscalización de mi legislador. Muchas veces la Asamblea Nacional, a través de su representante, ha dicho que la fiscalización no solo son los juicios políticos. Y es verdad, la fiscalización son las solicitudes de información. Y yo como ciudadano quiero conocer sobre qué versa cada solicitud de información. Este es un punto importante que viene a dejarnos como compromiso mutuo, ¿no es cierto? Si hay números que vendrían a reflejar que hay inquietud, que hay preocupación por fiscalizar, que esos números tengan el valor agregado de decir el tema. Exactamente. Nosotros, la última solicitud la enviamos en abril del año 2014 a la Unidad Técnica de Fiscalización. Solicitamos que nos den un detalle al respecto de cuántas solicitudes de información se remitieron, a qué ministerios iban, sobre qué tema trataban y en qué estado se encuentran. Esta primera solicitud nos la dieron respuesta. Para nosotros fue maravilloso, pudimos sacar un informe y también descubrimos a través de la solicitud de información cuál es el trámite que se da a las mismas. Inmediatamente volvimos a solicitar esta información acompañada de otra solicitud en la cual solicitábamos cuál es la metodología y los parámetros de trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización. Nosotros queremos conocer, por ejemplo, por qué a un asambleísta se le puede negar una solicitud de información y por qué la respuesta a esta solicitud de información, en lugar de ir directamente al legislador que la realizó, tiene que pasar por esta Unidad Técnica de Fiscalización. Solicitamos esta información, hemos presentado un total ya de 7 solicitudes de información sobre este tema, amparadas todas en la Ley de Transparencia, y lastimosamente no hemos obtenido respuesta. Bien, 2 puntos, perdón. Si podemos hacer una pausa, por favor. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Inicio de espacio promocional. El Ecuador es un país que ha sido reconocido mundialmente por la inclusión a personas con discapacidad en diversos campos: económico, político, cultural y social. Tenemos derecho a que los medios de comunicación y las instituciones públicas y privadas y sociedad promuevan el acceso y el ejercicio a la comunicación de las personas con discapacidad mediante el desarrollo progresivo de la traducción con subtítulos, lenguaje de señas Las autoridades municipales no ejecutan y el sistema braille. El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para mejorar el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las tecnologías de la información y comunicación. La comunicación es un derecho. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. El
En Latinoamérica y el Caribe, más de 17 millones de niños menores de 15 años trabajan. Su lugar es en la escuela, es su derecho. Derechos del niño, donde empieza el mundo que siempre soñaste. Escúchalo todos los viernes a las 8:15 de la mañana por la radio de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, contigo, de ley. El Estado garantiza la totalidad de mi pensión como jubilado y los montos de aportación y la edad para los trabajadores seguirán siendo los mismos. Mi contrato de trabajo ahora es indefinido y ya no puedo ser despedido por ser líder sindical. La nueva ley de justicia laboral garantiza la seguridad social de las amas de casa. Además, impide que las mujeres embarazadas seamos despedidas. Ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica para la justicia laboral, señora presidenta. Estamos escribiendo la ley más importante de todas. Estar contigo. Asamblea Nacional. Contigo, de ley. Fin de espacio promocional. Ya estamos de vuelta, ya aclaramos la voz, ya cargamos la batería y ya renovamos las pilas y estamos con la misma fuerza y la vibración de siempre para continuar en diálogo. Nuestro primer invitado, Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. Él nos está mostrando, compartiendo y también provocando en nosotros reflexión sobre lo que ha sido una medición que se ha hecho del trabajo parlamentario en estos 2 primeros años del periodo legislativo 2013-2017. Hemos pasado revista a 2 rubros, el uno que tiene que ver con la legislación y el otro el que tiene que ver con la fiscalización. Pero en materia de legislación, Marcelo, me decía que vale la pena compartir con nuestros amigos oyentes y televidentes lo que significó el desempeño individual. Conozcamos, por favor. Precisamente, como nosotros sabemos, las obligaciones de los legisladores es legislar y fiscalizar. Para nosotros es de suma importancia, además de las observaciones de los proyectos de ley, las distintas ponencias que hacen dentro del Pleno, cuál es su participación dentro de las votaciones. Ajá. Para nosotros es muy inconsecuente que un legislador, independientemente del partido político, aparezca en medios de comunicación a favor de un proyecto de ley o en contra de un proyecto de ley, pero al momento de votarlo no esté presente. Por eso es que nosotros otorgamos a los ciudadanos también un indicador al respecto de los asambleístas que más votan, los que menos votan en las sesiones, es decir, los que se ausentan, y los asambleístas que se excusan. Aquí nosotros queremos hacer una aclaración. Este indicador para nosotros se basa únicamente en presencia en votaciones. No incorporamos la constatación del quórum, sino únicamente lo medimos si es que el legislador votó o no votó. Y adicionalmente le otorgamos al ciudadano el indicador de excusa. Cuando un asambleísta se excusa de una sesión, permite la titularización del suplente, la principalización del suplente. Y de esta manera se garantiza la representación ciudadana. Por eso, correcta. Para nosotros es muy correcto y digno de felicitar, a diferencia de los asambleístas que en la constatación del quórum están presentes, pero al momento de votar determinado proyecto de ley simplemente deciden no participar. Aspecto muy importante. ¿Qué dicen las cifras? Los asambleístas que más votan, de acuerdo a 259 votaciones que estaban colgadas en la página web de la Asamblea Nacional, son el primero, Wilson Chicaiza, con 257 votaciones. En segundo lugar, Ramiro Aguilar, del Movimiento Concertación, con 246, seguido por Patricio Donoso, con 241, Mae Montaño, con 239, y Raúl Auquida, con 236. Todos asambleístas de Creo. Asambleístas de Precisamente. Ojo que nosotros tomamos las 5 primeros asambleístas en orden alfabético. Existen asambleístas de otros movimientos políticos que tienen cifras parecidas, pero que en el orden alfabético nosotros mostramos estos 5. Si los ciudadanos deciden o desean acceder a un informe completo, lo pueden encontrar en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Al respecto de los asambleístas que menos votan, igual en orden alfabético, de 259 votaciones, encontramos a Nicolás Diza con 98 votaciones,
a Andrés Páez con 90 votaciones, a Vanessa Fajardo con 85 votaciones, a Lautaro Sáenz con 84 votaciones y a María Cristina Cronfle con 75 votaciones. Estos asambleístas de Alianza País, Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. Ahora bien, al respecto de excusas, que para nosotros recalcamos que es algo muy valioso que el asambleísta se excuse, de 114 sesiones realizadas en el Pleno de la Asamblea Nacional durante estos 2 años, de acuerdo a la información colgada en la página web de la Asamblea Nacional, el asambleísta que más excusa es el asambleísta José Zapata, con 63 excusas, seguido por Raúl Patiño, con 60 excusas, Omar Juez, con 58 excusas, Paola Pavón, con 39 excusas, y José Vélez, con 39 excusas de igual manera. Se excusaron, pero vinieron sus alternos suplentes para cumplir el papel y el rol. Estos datos, estas cifras frías, ¿tiene como contenido cálido qué? Para nosotros es importante que como ciudadanos controlemos que nuestros asambleístas nos representen. Y la mayor instancia de representación, como había mencionado, no solo son las observaciones y el debate, es depositar el voto. Porque de esa manera ellos están obedeciendo al mandato ciudadano, que es aprobar leyes o negar leyes acorde a nuestros intereses. Nosotros le hemos dado la potestad de representarnos para que construyan leyes y aprueben leyes favorables para los ciudadanos. Para nosotros es inaceptable que un asambleísta aparezca en medios de comunicación, como te decía, a favor o en contra del proyecto de ley y que al momento de votarlo no se encuentre. No hay que descuidar en este aspecto que también elegimos alternos, también elegimos suplentes y entonces puede algún asambleísta ausentarse y viene el suplente que también fue elegido por nosotros. A tomar también en cuenta este detalle, ¿no? Sí, pero es necesario para que participe el alterno siempre la excusa del asambleísta. Claro. Si el asambleísta no se excusa y decide únicamente ausentarse, no se representa el mandato ciudadano. Tú decías hace un instante, Marcelo, esto de acuerdo a la información que está colgada en la página web, ¿está completa o ustedes lo han podido verificar, contrastar si a lo mejor no se puso toda la información? Exactamente. Recordamos, por ejemplo, que la asambleísta Jimena Peña nos envió una comunicación indicando que la información que la ha entregado a la Asamblea Nacional no es la misma que nosotros estábamos difundiendo. Nos preocupó de sobremanera esto. Hicimos un análisis exhaustivo de la información que nosotros tenemos en comparación a la entregada por la asambleísta Jimena Peña y llegamos a la conclusión que muchas votaciones realizadas en el Pleno de la Asamblea Nacional no se encuentran colgadas en la página web de la Asamblea Nacional. Y eso obviamente va a generar un desfase. O incluso nosotros registramos que muchas votaciones que sí se encontraban colgadas en la página web de la Asamblea Nacional no habían sido contabilizadas por parte de la Secretaría General en esta comunicación que nos envió la asambleísta Jimena Peña. Adicionalmente, que hay que diferenciar muy bien este tema de constatación de quórum y participación en votaciones. Nosotros sí le decimos a los ciudadanos que lo que nosotros medimos es participación en votaciones y aprovechamos para hacer un llamado a la Asamblea Nacional que cuelgue más información en la página web, que cuelgue información actualizada y permanente, que solo eso va a permitir a los ciudadanos poder evaluar objetivamente la labor de la Asamblea Nacional. Bueno, y nos sumamos a este llamado. Si la información se está transmitiendo a través de la página web, tenemos las herramientas tecnológicas que permiten acercar esa información que sea al 100%. Y ojalá en tiempo real, ojalá que pueda ser así. Inclusive cuando nosotros descubrimos esto, enviamos una comunicación al abogado Cristian Proaño para poder, que por favor nos dé audiencia, para poder comparar esta información y poder demostrarle que la página web de la Asamblea Nacional está teniendo ciertas falencias. Por nosotros, qué mejor que vuelva la página web de la Asamblea Nacional, como fue en años pasados, a ser calificada como una de las mejores de Latinoamérica. Podríamos decir, bueno, pero nosotros transmitimos, la radio, la televisión transmite, y si ustedes quieren tener una fe inclusive pública de lo que está sucediendo en las votaciones, acá en las sesiones, lo podrían hacer, pero van a necesitar de mucho tiempo, de mucha paciencia, de mucho personal, que ojalá en algún momento lo tengan, que sí. Pero el anhelo es que no lo tengan, porque somos muy transparentes y no hay necesidad de esa medición. Y nosotros constantemente seguimos las sesiones en vivo de la Asamblea Nacional, pero siempre necesitamos un respaldo por escrito que nosotros inclusive nos permite sistematizar la información. Importante también. Bien, vamos al otro rubro que tiene que ver con la transparencia, algo de lo que definitivamente todos estamos atentos.
si somos, no somos transparentes, en qué medida lo ha sido la Asamblea en este trabajo de los 2 primeros años de este periodo. Bueno, aquí nosotros en el tema de transparencia dividimos siempre en 2 rubros, la transparencia institucional y la transparencia individual. Al respecto de la transparencia institucional, te había comentado en breves rasgos que habíamos presentado 9 solicitudes de información desde el 23 de junio del 2014 hasta el 10 de abril del 2015. No se ha dado respuesta a estas solicitudes de información a pesar de las insistencias y hacemos nuevamente un llamado a la Asamblea Nacional que nos indique cuáles son los parámetros de trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización, que nos indica adicionalmente un detalle sobre las solicitudes de información, los temas que tratan, los tiempos que se ha dado de trámite a las mismas, y adicionalmente hemos pedido al Consejo de Administración Legislativa una copia de las actas de renuncia y de la resolución sobre estas renuncias de los asambleístas Osvaldo Cisneros, Elvira Canales, Juana Córdoba, Johnny Sánchez, Raúl Villao. Estos asambleístas fueron los que estuvieron antes de la asambleísta Rita Canales. Requerimos de esta información para hacer un análisis al respecto de cómo fue el tema de la sustitución de estos legisladores. Ya. Eso al respecto del tema de transparencia. Ya. Institucional, en el tema de transparencia individual, te cuento que nosotros al inicio de esta gestión legislativa hicimos extensiva la invitación a los 137 legisladores a que transparente de manera individual su gestión. Hemos pedido a los legisladores que hagan público su currículum vitae, su rendición de cuentas, las observaciones a los proyectos de ley que han presentado, las solicitudes de información que han presentado y adicionalmente, como un acto de honestidad política, su declaración patrimonial juramentada. De los 137 asambleístas, 21 legisladores han decidido hacer pública esta información entregándonosla directamente o publicándolas en su blog personal. Y 15 asambleístas de estos 21 han decidido publicar y entregárnoslos a nosotros su declaración de bienes. Hacemos este llamado al resto de los asambleístas, a los 116 asambleístas, a que entreguen esta información, con la finalidad de acercarlo al ciudadano, pero adicionalmente para que sean parte del trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros consideramos que no solo es necesario transparentar a la Asamblea Nacional, sino también mejorar las prácticas legislativas. Hemos ya efectuado un ciclo de capacitación a los 21 legisladores y sus asesores sobre el manejo adecuado de redes sociales para políticos. Recordarás tú que a los legisladores se les entregó un smartphone y una tablet con recursos públicos para que estos implementos sean utilizados para comunicarse con los ciudadanos. Si es que no son usados de una manera adecuada, devienen un mal uso de recursos públicos. Por eso era nuestro interés de capacitar a los legisladores. En el mes de agosto vamos a capacitar a estos 21 legisladores y ojalá se unan más y a sus asesores en técnica legislativa y procedimiento parlamentario. Hemos visto que se han cometido ciertos errores en el procedimiento parlamentario al momento de aprobar leyes y creemos que es necesario reafirmar esos conocimientos. En cuanto a la declaración de bienes, me explicaba Marcelo extramicrófono que no es necesario toda la declaración, sino que fundamentalmente. Lo que nosotros hemos solicitado a los legisladores es que nos entreguen la copia de su declaración juramentada ocultando datos personales. Con datos personales me refiero a direcciones de inmuebles, números de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias y que únicamente dejen libres los datos referentes al patrimonio. Nosotros como ciudadanos queremos conocer cuáles son los activos y pasivos con los cuales iniciaron su gestión a los legisladores y después poder hacer un análisis comparativo con la declaración juramentada de mitad de periodo y con su declaración juramentada de final de periodo. Y de esta manera entregar a los ciudadanos esta información para que el ciudadano pueda observar esta información. Nosotros no podemos emitir un juicio al respecto de esto, pero los ciudadanos sí podrán sacar sus conclusiones. Lo que hemos querido a través de esta conversación con Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo es demostrar que somos transparentes acá en este medio de comunicación, en este espacio, en donde no buscamos, sino buscamos es encontrar la verdad y si hay algo escondido, pues hacer todo el esfuerzo necesario para que aquello se destape, no tenemos nada que tapar y además que confirmamos que son muchas las voces que se hacen presentes para este diálogo. Muchísimas gracias a Marcelo Espinel, quien también me decía, y no me puedo callar, que en un estudio comparativo que han hecho con otros parlamentos estamos en un buen sitio, pero hay que seguir trabajando. Hay que ponerle mucha fe todavía. Muchísimas gracias a Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. Concluye aquí esta primera parte del programa. Unos mensajes para ustedes y luego volveremos con nuestro siguiente invitado. Se trata del asambleísta Esteban Melo, representante de los ecuatorianos y ecuatorianas residentes en el exterior. ¿Cuánto se trabajó en estos 2 años en beneficio de los compatriotas y cuánto se
se puede trabajar en los próximos 2 años. Es parte de lo que dialogaremos con él. Ya volvemos entonces. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.